Cumpla nuestro deber si queréis ser felices. Debéis obedecer. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, dígalo, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, digo, solo de Jesús la sangre, y trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Dilo. Veo para mi salud fuerte, solo de Jesús la sangre, y tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Si lo creo, dígalo. Y veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén, amén. ¿Qué más nos puede dar perdón, hermanos? ¿Qué más nos puede dar vida? Solo la sangre de nuestro Señor Jesús. Cuando dicen amén. Y es en Él en quien nos gozamos, es en Él en quien el cual nos bendice y quien nos da de su amor. Este canto dice: tu belleza es indescriptible, es difícil de expresar. Yo quiero que usted sienta estas palabras, hermano, que usted se las pueda decir a nuestro Dios, que usted las pueda dedicar y dígale: tus obras son incomprensibles y aún así creemos en ellas. Cuando dicen amén. No hay nadie como tú, Señor. ¿Qué tal si lo canta conmigo? Amén. Y diga estas palabras conmigo. Diga así: tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Y quién podrá entender tu sabiduría? ¿Y quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás, maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy, tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor.
¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad. Majestad, en tu trono estás, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy de ti, Señor, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Bendiga a los hermanos aquí, os perfeccione y afirme, dígalo, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Reciba esta bendición, hermano. Os perfeccione y afirme allí donde estén, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Adóralo, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén y amén, amén, amén y amén, amén, amén y amén. Reciba esta bendición, hermano, hasta ahí donde está, en su ministerio, en su iglesia, en su familia. Que el Señor me lo guarde, que el Señor me lo bendiga, me lo fortalezca, me lo establezca en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias, mi amado hermano Eddie, por dirigirnos en estas preciosas alabanzas. Hermano, qué preciosas las alabanzas, hermano. De verdad, fueron alabanzas que sin duda tocaron nuestro corazón y que a través de esta alabanza pudimos acercarnos a la presencia del Señor. Muchas gracias, mi hermano Eddie, por entonar estas preciosas alabanzas. Bendecimos tu ministerio, bendecimos esos talentos que el Señor te ha dado. Dios te bendiga. Sin más preámbulo, voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Raúl Chumbile desde el Perú. Él va a ser nuestro hermano que nos va a presentar al hermano expositor. Después que nuestro hermano Raúl Chumbile desde Perú nos esté presentando a nuestro hermano expositor, será nuestro hermano Mario Méndez desde la ciudad desde Guatemala, del departamento, del municipio de Chicacao, del departamento de Suchitepeques. Él va a estar orando por el siervo y va a estar orando por la palabra. Así que adelante, mi hermano Raúl Chumbile. Gracias, hermano. Vamos a presentar a nuestro hermano expositor en esta hermosa noche, el cual pues estamos reunidos, un grupo de hermanos que quieren aprender más de la palabra de Dios. Bueno, el expositor es nuestro hermano Fausto Peña Bello. Él es de República Dominicana, específicamente de La Vega, República Dominicana. Y bueno, según los datos que me han dado, el hermano es casado, es bautizado en Cristo el 11 de octubre de 1975. Asimismo, es egresado del Instituto Baxter en el año 1983 y licenciado en Magna Cum Laude en educación, específicamente en ciencias sociales. Nuestro hermano Fausto Piña Vega, pues justamente él estará exponiéndonos la palabra de Dios en esta noche. Dios lo bendiga, hermanos. Adelante, mi hermano Mario. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Fausto. Padre amado, te damos gracias por darnos la bendición de seguir aprendiendo. Gracias por las herramientas que das a través del internet. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, que limpie nuestro corazón, nuestra mente y que abra nuestro entendimiento para recibir con agrado el consejo de tu palabra. Bendice al hermano Fausto a fin de que tu espíritu repose en él y podamos ser instruidos para seguir creciendo en el conocimiento. Por todos los hermanos que están conectados de diferentes países, que cada uno sigamos aprendiendo, Dios. Voluntad. Padre amado, depositamos pues la vida de nuestro hermano en tus manos poderosas. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Mario. Le dejamos los micrófonos a nuestro hermano Fausto. Adelante, mi hermano Fausto. Buenas noches, hermanos.
Que Dios le bendiga a ustedes ahora y siempre. ¿Se oye bien allá, verdad? Excelente, hermano. Ok. Bien, esta noche queremos compartir con ustedes algunos conocimientos bíblicos sobre respetar a los consiervos de Dios. La palabra consiervos, pues nos viene de la palabra siervo de Dios, que viene siendo un esclavo, una persona que está al servicio de otra persona. Dentro del contexto de lo que nos dice el diccionario, dice que esclavo es el nombre que una persona se da a sí misma como muestra de rendimiento y sumisión a su amo, en este caso. Nosotros hablamos en el caso de Dios. Hablamos entonces de que siervo de Dios es toda persona que está rendida o sumisa al cumplimiento o sujeción a lo que Dios dice, a lo que Dios manda, a obedecer precisamente a Dios. Dentro del contexto de que somos consiervos, cada siervo de Dios es una persona creyente en Cristo que se rinde a obedecer a Dios en todo sentido. Dios toma el control total de la vida de la persona. Como cada uno es consiervo del otro, es decir, los siervos de Dios somos consiervos unos de los otros. En ese sentido, no servimos unos a los otros, sino que servimos al amo, a Dios, al que manda, al que tiene la autoridad. Y la relación que va a existir entre un consiervo y el otro consiervo está determinado por lo que plantea la palabra de Dios o nuestro jefe, nuestro amo, nuestro dueño, que viene siendo Dios. Entonces, ¿qué es respetar? Respetar no es más que no violar los derechos, la dignidad de otras personas. Así lo expresa el diccionario. También es respetar un sentimiento o actitud deferente o sumisa con que se trata a algo o a alguien por alguna razón determinada que tiene autoridad, sea por la autoridad, por la edad o por algún mérito. Es un sentimiento que se lleva a reconocer los derechos, la dignidad del decoro de otras personas. Viendo pues los dos significados de siervos y de respetar, uniéndonos al término consiervo de Dios, tenemos que decir entonces que nosotros tenemos la obligación de respetar a los siervos de Dios. Es decir, a los siervos dependiendo la función que ejerzan. Cada cristiano y cada cristiana puede considerarse que es un siervo de Dios. Y en ese sentido, como siervo de Dios, todos tenemos la misma autoridad. Es decir, el más humilde de los hermanos en la iglesia y el más encumbrado de los hermanos en la iglesia, como miembros, todos somos exactamente igual, con la misma autoridad. Por tanto, no existe una relación como hermanos en el sentido de respeto, porque no hay una autoridad que justifique semejante relación. Sin embargo, cuando hablamos de la hermandad del conjunto de siervos de Dios, que somos todos, partimos ahora del hecho de las funciones que se ejercen dentro de la iglesia. En este sentido, hablamos de miembros, de evangelistas, de maestros, de diáconos, de ancianos. Estos ministerios le da una autoridad a cada hermano que ejerce ese ministerio. Eso quiere decir que el conjunto de miembros de una iglesia debe estar sujeto al respeto a los hermanos que ejercen estas funciones dentro de la iglesia. A pesar de que se habla de que estos ministerios implicarían forma de servicio, es correcto, es forma de servicio,
pero a la vez ese servicio se le da una autoridad. Por ejemplo, la máxima autoridad en la iglesia, después de Cristo, después del Espíritu Santo, por medio de la palabra, son los ancianos de la iglesia. Y luego, pues, cada ministerio, el ministerio de diácono, el ministerio de maestro, el ministerio de evangelista, también tiene cada uno una autoridad dada por Dios, conforme encontramos en la misma palabra de Dios. Por consiguiente, cada hermano que ejerce un ministerio debe ser respetado dentro de la iglesia, donde él sirve, por los demás consiervos que también sirven en otros ministerios, y por el conjunto de siervos de Dios que no tienen un ministerio determinado. Por eso, lo que se busca es la armonía, la comunión dentro del contexto de lo que son los ministerios de una iglesia local. Eso nos lleva también a decir que debemos respetar a los consiervos que están en otras iglesias. Es decir, los miembros de la iglesia que están en un sitio deben respetar a todos los consiervos que sirven en la iglesia en otros lugares. Son simplemente consiervos. Ambos sirven a Dios. Un predicador en un lugar no es más predicador que otro predicador. No tiene más autoridad que otro predicador. Es decir, el ser evangelista le da la misma responsabilidad en cualquier parte que usted esté, ya sea en una ciudad grande, una ciudad pequeña, ya sea en una iglesia grande, una iglesia pequeña. Usted tiene la misma autoridad de parte de Dios que tiene también el otro consiervo que está en una iglesia que es pequeña o que está en un campo o en un sitio lejano. Esto quiere decir que nosotros debemos respetar los ministerios que ejercen los consiervos. Recordemos que somos simplemente consiervos, que no somos más que los demás en el ministerio que se ejerce. Los maestros de una iglesia tienen que respetar a los maestros de otra iglesia, porque hay una autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tiene un maestro o un evangelista o un diácono o un anciano de una iglesia determinada en relación a otra iglesia? Bueno, que él tiene su ministerio en esa iglesia local. El anciano es anciano en esa iglesia. No es anciano en todas las iglesias donde él vaya. Simplemente fue donde fue escogido como anciano. Cuando va a otra iglesia, va a otro lugar, el evangelista, le llama el predicador, simplemente él va como visitante, no va como el ministro, el evangelista. No, usted es un visitante en esa iglesia, que le puede dar cariño, respeto, amor, todo lo que usted quiera, pero es si ellos consideran esto. No están obligados a reconocerlo a usted como es el ministro de la iglesia, y por lo tanto aquí también es ministro. No, usted es ministro de la iglesia o evangelista de la iglesia donde usted está trabajando. Esa iglesia que usted visitó simplemente es un miembro. Nunca debe meterse en nada de lo que sucede allí, en nada de lo que vea allí, puesto que debe respetar al consiervo que está o a los consiervos que están en esa iglesia trabajando. Si hacemos esto, vamos a evitar muchos conflictos que se dan dentro de la iglesia. Vamos a evitar muchas situaciones que se dan donde el ser humano siempre buscaría tener un control o tener una forma de dominar a otros. Recordemos que usted puede ser un evangelista, pero usted simplemente es un consiervo de los demás. Su jefe, su amo, su dueño es el Señor. Y lo mismo sucede con el otro. El otro tiene su amo, su jefe es el Señor. Jesucristo es el Señor de todos nosotros. Y por lo tanto, el que se encarga de los ministerios, entonces viene siendo el jefe nuestro. Cada uno tiene que reportarse a Jesucristo mediante la palabra, ¿verdad? Pero no necesariamente reportarse al otro consiervo que es el ministro de la iglesia que está en la ciudad cercana o los ancianos de la iglesia que están en otra ciudad. No, cada persona en su lugar tiene la autoridad. Estableciendo esto, podemos darnos cuenta que aún en el primer siglo esto se dio. Cuando fue
pues allá en Antioquía, que hubo dificultades con la iglesia, encontramos que la iglesia allí, llegaron unos judíos que querían imponer en gran medida que los cristianos se sujetaran a las leyes, a la ley judía. Y eso causó un gran problema en la iglesia. Bernabé y Pablo, junto con otros hermanos y aquellos que causaron problemas allí, subieron a Jerusalén. Eso encontramos en Hechos capítulo 15. Y allí se determina, ellos fueron porque todavía el apóstol Pablo no tenía ese liderazgo, el apóstol Pablo no tenía ese reconocimiento, aunque era apóstol, que el Señor lo ha llamado, no tenía esa vigencia. Allí pues cuando van y plantean las cosas allí, Jacobo, Simón y los demás, la iglesia, el Espíritu Santo, los demás apóstoles que estaban allí, pues determinan que los hermanos que habían ido a imponer asuntos sobre la ley a los cristianos en Antioquía no tenían la autorización de ellos, es decir, que estaban haciendo algo incorrecto. Por lo tanto, se le amonesta y estos dicen claramente que ellos no tenían ninguna autorización. Y reconocen al apóstol Pablo, a Bernabé, que estaban enseñando la verdad y lo mandan juntamente con los escritos que hicieron con otros hermanos para que dieran testimonio de esta verdad. Eso quiere decir que el apóstol Pablo en ese momento se sujetó a los que tenían la autoridad en la iglesia. Y esa autoridad que tenían en la iglesia lo tenían los apóstoles, porque el ministerio de apóstol está por encima de todos los ministerios. Los apóstoles tenían el mando en cualquier iglesia, en cualquier parte que sea. No así los ancianos, los diáconos, los evangelistas y los maestros. Y mucho menos un miembro de la iglesia que no tenga ningún ministerio no puede ir a mandar a otra iglesia, ni siquiera opinar, porque no le corresponde, porque no tiene ningún tipo de autoridad. A pesar de que la iglesia de Cristo, él solamente tiene autoridad en la parte donde él es miembro de la iglesia. Tiene que respetar la otra iglesia, hay que respetar el evangelista de una iglesia, debe respetar al evangelista de otra iglesia, no importa si sabe mucho o sabe poco, no importa si su iglesia es grande o es pequeña. Vemos que hubo una dificultad con Pablo y Pedro. Pablo plantea esto allá en Gálatas capítulo 2, que cuando Pedro fue a Antioquía, él le resistió cara a cara porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. Vemos que aquí se cambian los papeles. Mientras Simón Pedro fue quien tomó la palabra y vamos a decir que tomó mucha fuerza allá en Jerusalén para defender y aceptar la situación que planteó pues ni más ni menos que el apóstol Pablo y Bernabé por el conflicto anterior que ya hemos hablado. Ahora se invierte y es Pablo quien amonesta a Pedro. ¿Por qué le amonestó? ¿Era Pedro mayor que Pablo? No, pero en sí era reconocido como una columna. El mismo Pablo reconoce que Pedro pues era una columna juntamente con Juan y con Jacobo, lo que quiere decir que tiene una superioridad. Sin embargo, es interesante entender cómo aquí Pablo reprende a Pedro. Por un lado, la autoridad como que no existía entonces en Pedro. ¿Por qué Pedro no reclamó esto? ¿Por qué él no reclamó que él era apóstol? Bueno, porque también reconocía que el apóstol Pablo tenía la misma misión. Y Pablo estaba dedicado a predicar para los gentiles. Por lo tanto, quien tenía la autoridad sobre los hermanos allí no era el apóstol Pedro, era el apóstol Pablo. Y por eso entonces tiene el derecho del apóstol Pablo de reprenderlo, de amonestarlo. En otra palabra, no haga lo que está haciendo. Mire que fueron los de Jacobo y ellos también pues estaban introduciendo el judaísmo. En otra ocasión podemos mencionar nosotros que Pablo y Bernabé fueron reconocidos por Jacobo, por Simón Pedro y por Juan como compañeros y dieron señal pues de compañerismo y también en el apostolado. Si tomamos en cuenta esto, eso quiere decir que un hermano predicador tiene la autoridad donde él es predicador, no tiene autoridad en ninguna otra parte. Desgraciadamente la carnalidad que hemos tenido nos lleva muchas veces a creer o ser súper predicadores, súper evangelistas y hay un desorden que es producto de la época
donde no se respeta absolutamente nada ni a nadie. Cada quien hace lo que él considera que debe realmente hacer, sea bueno o sea malo. No existe el asunto de sujeción y de reconocimiento de la labor que otros hacen. ¿Qué nos lleva a esto? El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió a muchas iglesias. Es verdad que los escritos del apóstol Pablo, extraordinarios escritos como la carta a los romanos, los corintios, a los gálatas, a los efesios, etcétera. Pero si notamos, el apóstol Pablo escribía únicamente a las iglesias que él había establecido. Es decir, nunca escribió a iglesias que él no había establecido, a menos que hubiese habido una razón, como el caso de los romanos. Él escribió a la iglesia de Corinto, pero dice él que fue el primero que llegó allí a predicar la palabra de Dios. No estoy leyendo los pasajes porque estoy hablando a predicadores y creo que tienen conocimientos plenos de lo que está diciendo la palabra. Pero lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 12. Cuando el apóstol Pablo dice a los corintios, por ejemplo, se plantea algo diferente que a los romanos, como vamos a ver. En los Corintios él plantea y dice lo siguiente. Y a lo demás yo digo, estamos en 2 Corintios, capítulo 7, y está diciendo, sino que él fue y le predicó la palabra a ellos porque tiene una muestra de solicitud para con ellos. Pero en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13 al 16, habla específicamente de lo que le quiero plantear. Y voy a leerle este pasaje porque yo sé que el tiempo corre. 2 Corintios capítulo 10, él dice que él no se extralimitó al escribirle a ellos y dice por qué él no se extralimitó. Porque él tenía derecho de escribirle a los corintios, pues fue el primero que llegó con la palabra. Dice él, 2 Corintios capítulo 10, en su versículo 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces vemos cómo él dice que no se extralimitó, porque realmente él había predicado el evangelio a la iglesia en Corinto, es decir, era producto de su trabajo. Cuando usted escribe o se refiere a una iglesia en la cual usted no ha trabajado, en la cual usted no ha tenido nada que ver con esa iglesia, usted está haciendo uso incorrecto, se está extralimitando. En otra palabra, está haciendo lo que el apóstol Pablo haría en el caso de los romanos. Note que a los romanos, en el capítulo 15 de Romanos, versículos 15 y 16, el apóstol plantea que él allí estaba escribiéndole a ellos con atrevimiento. Él no había establecido esta iglesia y por lo tanto no tenía derecho a escribir o derecho a opinar o derecho a entrometerse en los asuntos internos de la iglesia en Roma. Sin embargo, él escribe y tiene que hacer uso de sus apostolados. Cuando leemos Romanos 15, 15 y 16 dice, más he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Mientras que él dice que a los corintios él no se extralimitó, sí se está extralimitando en el caso de los romanos. Pero como él tenía dos funciones, en este caso, en los corintios fue por causa de que él le predicó el evangelio, tenía el derecho de escribirle. En el caso, por ejemplo, de los romanos, él no tenía derecho de escribir porque él no participó en esa iglesia. Pero su ministerio apostolado para con los gentiles le daba la autoridad de escribirle, y es lo que él dice entonces en esto. Por eso dice que en parte le escribo con atrevimiento, porque no había sido quien había establecido esa iglesia.
pero por el ministerio, por el apostolado a los gentiles, tenían que tener el derecho de escribirle. Y dijimos ya que el apostolado estaba por encima de todas las iglesias. En ese sentido, cuando nosotros vemos hoy a personas que van de una iglesia a otra iglesia y se introducen y causan problemas en esa iglesia, tratando pues ellos de demostrar que están actuando correctamente, están equivocados. No tienen que escribirle ni tienen que meterse en asuntos internos de otra iglesia. Eso constituye una violación, eso constituye un atrevimiento, según palabra usada por el apóstol Pablo en la versión de Reina Valera de Romanos 15. Por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, del anciano que escribe a Gallo y menciona el caso de Demetrio. Demetrio se le considera como una persona que estaba actuando incorrectamente. Y muchas personas han utilizado la palabra cacique. Inclusive leía en una versión bíblica un comentario de hace muchos años atrás que usaron el término cacique para referirse a él. Y no sé si había una influencia de la segunda carta de los Corintios, perdón, segunda carta de Juan, donde dice que no reciban a ciertas personas y dice no reciban en casas porque dice bienvenido participar de sus malas obras. Tal vez esto puede haber tenido alguna influencia, pero no tengo el elemento de juicio. Lo que sí puedo decir es que Juan había participado en esa iglesia y tenía el derecho de escribir. Según vemos, él era muy conocido en esa iglesia, conocía perfectamente a Demetrio y él le dice lo siguiente. Voy a leer tercera carta de Juan en los versículos donde habla de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Bueno, de Diótrefes, perdón. Y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vemos que él plantea aquí que Demetrio le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Quiere decir que ya él tenía conocimiento de la conducta de Demetrio. Y eso es posible que esa iglesia que estaba en Asia, pues automáticamente haya tenido la influencia, la participación activa de Juan, y por eso está escribiendo a esta iglesia. Lo segundo es que él dice que él andaba, en este caso Diótrefes, perdón porque dije Demetrio y realmente Diótrefes, dice él, si yo pudiera recordar las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, le pulsa a la iglesia. Es decir, ¿por qué Juan o el anciano le escribe a Gallos y plantea este caso? Porque él tenía un conocimiento de esa iglesia, él había participado en esa iglesia de una forma u otra. Él tenía conocimiento de eso, según vemos cómo él escribe, con esa seguridad, esa hermandad que inclusive plantea sobre Demetrio y su conducta de Demetrio y cómo ellos eran tan hospitalarios, etc. Es decir, cuando usted no ha participado en una iglesia, debe estar totalmente apartado de esa iglesia. Si logramos esto en las iglesias de Cristo hoy, tendremos iglesias más sólidas, porque muchas iglesias son destruidas, son afectadas por la intromisión de muchos que van de un lugar a otro, criticando, atacando, afectando la iglesia en esos lugares. Por eso es importante que podamos respetar a los consiervos. Si usted ha estado trabajando en un lugar, su iglesia, dedíquese a trabajar en su lugar, dedíquese a enseñar en su lugar, dedíquese a hacer que su iglesia donde está crezca en todo sentido. Ahora, eso no quiere decir que no puede colaborar. Siempre y cuando otros lo busquen a usted para que colabore con ellos, debe estar dispuesto a colaborar con ellos. Siempre que lo busquen, siempre que soliciten su ayuda, siempre debe estar presto para ayudar a los consiervos. Pero recuerde lo que nos plantea la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos 2 al 5, donde nos plantea que cada uno se gloríe en su propia obra. Nunca gloriarse en el trabajo ajeno, en la obra ajena, porque eso constituye una
manera incorrecta de actuar. Leamos lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Dice la palabra, sobre los unos la carga de los otros y cumplirse la ley de Cristo. Ahora note bien, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, que no puedo yo meterme en los asuntos internos de otras iglesias, en el trabajo de otro hermano, ni siquiera evaluar su trabajo para decir si ha hecho buen trabajo o mal trabajo, porque el trabajo lo evalúa su jefe, el amo, el dueño del siervo, siervo de Dios, siervo de Cristo. Mi consiervo no puedo yo juzgar su trabajo, no puedo juzgar su labor, no puedo determinar por él, porque él no tiene que darme cuenta a mí, sino a su jefe, a su amo, a su Señor, que es Jesucristo. Igual como yo tengo que dar cuenta también a Jesucristo. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 16, encontramos que dice la palabra del Señor aquí, dice, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, que el apóstol Pablo quería ir a otro sitio y no ir a una parte donde la iglesia estaba establecida, ya preparado el trabajo allí y después de gloriarse. ¿Sabe cuánto cuesta levantar una iglesia, mi amigo y hermano? Cuesta mucho, mucho sacrificio, mucho lloro. Y muchas veces lo que hacemos es que por situaciones que se dan, destruimos el hermano. Muchos predicadores han sido destruidos por otros predicadores. El apóstol Pablo dice que él se gozaba porque el evangelio era predicado, aunque algunos predicaban por envidia y contienda. Dice allá en Filipenses capítulo 1, versículo 15 y al 18. A él no le importaba la razón por qué la gente actuaba de una manera. Lo que el apóstol Pablo le interesaba era saber que el evangelio era predicado. ¿Por qué hoy criticamos a algunos hermanos? Muchas veces los predicadores pasamos tiempos y cuando estamos juntos, en lugar de hablar de nosotros y de compartir experiencias unos con otros, lo que hacemos a veces es criticar a otros hermanos. Da pena como en los países, las iglesias, se habla de unidad, pero no hay comunión. Y si no hay comunión entre los líderes, entre los consiervos, no puede haber unidad. Y si usted me critica y me ataca a mí, no puede querer que tengamos comunión después. Si usted me difama a mí, no puede querer que tengamos comunión. Si yo le difamo a usted tampoco. No me tire una piedra y después quiera darme un abrazo. Porque eso no es lo que realmente tenemos que hacer. No juzguemos al siervo ajeno. No participemos como si fuéramos superiores, super evangelistas, super líderes. La superioridad no es parte de la vida cristiana, más bien es la humildad. Debemos considerarnos unos a otros como superiores y ayudarnos mutuamente. Por tanto, es importante que tengamos bien claro, solamente puede gloriarse en relación al trabajo que usted hace. Segundo, nunca juzgue al siervo ajeno. Recuerde que el otro simplemente es consiervo suyo, es nuestro siervo. Él es siervo de Dios, siervo de Cristo. Pero en relación a usted, simplemente es su consiervo. Es alguien que está al lado suyo para que usted le ayude. Es alguien que está al lado suyo para que le pueda ayudar, pero nunca para juzgarlo. Recuerde que Jesús dijo que no mire la paja que está en el ojo del hermano cuando realmente tenemos una viga. La iglesia de Cristo y otras iglesias que existen hoy en día están en crisis y el liderazgo está en crisis. Pero está en crisis porque lo hemos llevado a eso. Hemos roto lo que es el respeto. Yo tengo autoridad en la iglesia donde yo estoy. Usted tiene autoridad en la iglesia donde está. Si usted viene donde yo estoy predicando, usted no tiene ninguna autoridad, a menos que yo le conceda esa autoridad o que la iglesia le conceda esa autoridad. Eso no quiere decir cacique. La palabra cacique es mal utilizada y es ofensiva. Por eso podemos decir que mientras hablamos de cacique, entonces hay otros que son dictadores, que quieren mandar desde allá, poner a alguien que les sirva sus intereses y desde otras iglesias mandar a esos. Y entonces esos serían dictadores con representantes ejecutivos de iglesia en un sitio determinado, pero que realmente no son la autoridad de esa iglesia.
Debemos trabajar en base a la unificación de la iglesia, donde usted trabaja, a través de crear, pues, la armonía dentro de su propia iglesia. Luego debemos buscar la armonía con todos los consiervos de las demás iglesias que existen en un país, en un lugar, y ojalá Dios nos ayude y nos permita que podamos ser una iglesia fortalecida con hombres y mujeres que hagamos la voluntad del Señor. Hay crisis hoy en día y todos sabemos que en nuestros países latinoamericanos la misma situación de la cultura y mucha carnalidad que existe ha llevado a que hermanos son enemigos de otros y le hacen daño, de destruir la iglesia, destruyen el liderazgo y se hacen grupimos contra el otro grupo, y esto es una situación bien difícil. Y eso no es de Dios, eso es carnal, y necesitamos buscar cómo cambiar. Yo espero que esta corta exhortación que le he dado sobre respetando al siervo en su trabajo, en su forma de vida, en todo lo que implica lo que él hace, nos permita edificar una iglesia más cristiana, más firme, más sólida y más espiritual. Que Dios le bendiga. Wow. Muchas gracias, hermano Fausto. Excelente exposición, hermano. Y quiero agradecerle por esta lección, por esta exposición, hermano, tan real que podemos decir que es algo de lo que la iglesia actual se está viviendo, hermano. Y esta ha sido la razón por la que a varias veces la iglesia de Cristo no avanza en nuestros países, porque usted dijo una gran verdad. A veces, hermano, en lugar de estar al lado del siervo, del consiervo, se unen otros grupos para hacer daño. Y realmente eso no debería de existir en los consiervos y en los siervos del Señor. Yo le agradezco mucho, hermano, porque esto nos llama a la reflexión. Hermano, esto desata también una pregunta que quiero hacerle antes de dejarle el tiempo a nuestro hermano Fabio Quintero. Usted habló de no juzgar al siervo y esto despertó una duda en mi corazón. ¿Qué pasa, hermano, cuando en ciertas congregaciones el líder no se está comportando de una manera correcta y el líder no escucha a la iglesia, y entonces la iglesia acude a otra congregación y va con ese líder y quiere que ese líder vaya a sus congregaciones a hablar con el consiervo? ¿Se estará faltando el respeto al consiervo, hermano, ahí, o estará actuando el consiervo de una manera correcta? ¿Qué dice? Bueno, hay que responder de dos maneras aquí. La primera manera es que muchas veces se considera que quien tiene la autoridad en una iglesia determinada lo es la iglesia y no el evangelista. Hay otro enfoque, que no es el evangelista, sino que no es la iglesia que tiene la autoridad, sino el evangelista. ¿Existe una iglesia sin el evangelista? ¿Quién inicia la obra en un lugar? El evangelista. ¿Quién tiene la autoridad para determinar el crecimiento de los hermanos y para conducir la iglesia dentro de su capacidad y dirección del Señor? La tiene el evangelista. Entonces, cuando se utiliza el término democracia, indicando que es la asamblea, la iglesia que tiene la autoridad, hay una desviación ahí. En Corinto, los hermanos de Cloé mandaron información al apóstol Pablo sobre lo que existía allí. El apóstol Pablo había establecido la iglesia de Corinto, así es que él pudo referirse a la división que había en Corinto. Si el apóstol Pablo hubiese recibido eso de otra iglesia, no hubiese, en el caso, por ejemplo, la iglesia de Judea o en Jerusalén, donde él no estaba ejerciendo su apostolado, de seguro que él no iba a referirse a eso. Se refería únicamente porque él era parte de esa iglesia o esa iglesia era parte de su trabajo. Nunca se debe oír la voz de los hermanos o de líderes que se levantan en la iglesia, porque cada iglesia tendrá sus problemas. ¿Qué hacer? Orar a Dios. Si alguien viene a mí, un líder, vienen hermanos de iglesias y lo han hecho,
Y yo le digo, hermano, no puedo ir allá porque el que tiene la autoridad allá es el hermano fulano o los hermanos fulano que tienen, fulano y fariseo que tienen el ministerio allí. Yo no puedo meterme allá porque yo no tengo ningún tipo de autoridad. Lo que voy a hacer es orar por ustedes, oren ustedes y que Dios les ayude en estas cosas. Nunca se debe introducirse en asunto interno donde usted no tiene trabajo, porque usted no tiene autoridad ahí en ese lugar. Si se mete ahí, está en pecado, lo está violentando los derechos que le asiste a aquel hermano. ¿Acaso la iglesia donde se busca ayuda no tiene problemas también? ¿Acaso es una iglesia perfecta? ¿Existe humanamente hablando persona perfecta? ¿No está la iglesia compuesta por gente perfecta? Bueno, lo que pasa es que hay líderes que quieren que se haga de una manera, pero el otro quiere que se haga de otra manera. Así es que lo mejor es orar y no entrometerse uno en el asunto de una iglesia, aunque haya conflictos. Muchas gracias, mi hermano Fausto. Muchas gracias por su respuesta, hermano. Hermano, yo sé que hay varias preguntas y quiero pasarle el micrófono a nuestro hermano Fabio Quintero. Él estará manejando los comentarios y las preguntas. Hermano Fabio, a partir de ahorita tenemos 20 minutos para comentarios y preguntas. Adelante, hermano Fabio. Gracias, hermano, y gracias, hermano Fausto, por el tema. Como dijo el hermano Rigoberto, pues muy interesante. Siempre me encanta esta plataforma porque realmente hay liderazgo que quiere aprender y aprendemos unos de otros. Acá hay un comentario del hermano Marvin Maradiaga que dice: excelente tema, hermano Fausto, eso es respetar la autonomía de cada congregación o respetar al ministro que está sirviendo en determinada congregación. Bendiciones. Y una pregunta que se está haciendo aquí dice: ¿qué se puede hacer cuando un ministro ve que el liderazgo de una congregación de la Iglesia de Cristo está ministrando equivocadamente en determinada área y los miembros le piden ayuda a ese ministro que no es de esa congregación? En otras palabras, los ministros están en error. No sé si, creo que ya lo contestó, pero si quiere mencionar algo de respuesta. Sí, quisiera agregar algo más. La oración es lo básico. Siempre habrá problemas en las iglesias y siempre tendremos la oportunidad de entrometer un asunto interno de una iglesia. Recuerdo que fui a un lugar, a una conferencia en un estado de Estados Unidos, y una persona llegó a mí después de la conferencia y me planteó un problema que existía en su iglesia. Le dije: hermano, ¿ya habló con los ancianos de su iglesia? ¿Ya habló con el predicador de su iglesia? No, hermano, hermano, ya habló con ellos. O sea, yo no acepté que me explicara. ¿Por qué? Le vaya a sus autoridades. Ellos son los que saben. Eso es un chisme que me está trayendo. Es un asunto, sí, hay problemas. Es posible que usted tenga razón en algunas partes, pero yo no puedo. Son ellos los que saben lo que hay allí. Ore a Dios, pídele ayuda a Dios y no siga propagando esas cosas. En otras partes, una iglesia tiene un problema también y vinieron aquí a buscar ayuda, ¿verdad? Y entonces yo le dije: ya hablaron con los hermanos de allí, trataron el asunto. No, pero que pusieron mucho pero ahí va. La respuesta fue: yo puedo orar por ustedes y si ellos están de acuerdo que yo vaya a hablar con ustedes, perfectamente voy a ir. Lo hice también en un país extranjero, participé en un asunto así, porque ambos lados estuvieron de acuerdo. Si ambos partes no están de acuerdo, predicador e iglesia, y lo invitan a usted, es mejor no participar. Ore a Dios, que es el dueño de la iglesia, el Señor. El Espíritu Santo le va a ayudar y de seguro que va a haber una salida. Intrometerse simplemente es una obra carnal. Nos gustaría siempre parecernos más fuertes y que nos vean como grandes, que estamos haciendo una gran labor, pero realmente eso es carnalidad. La oración es la base. Amén, hermano, gracias. Voy a leer aquí 2 comentarios más y enseguida vamos con el hermano José Correa, creo que fue el primero que levantó la mano. Aquí Leonel dice: buen tema, creo que los que damos a conocer los que damos a conocer debe ser conforme a la voluntad de Dios en su palabra. Nuestra actitud o costumbre debe ser conforme a la voluntad del Señor. Debemos salir de nuestra responsabilidad de enseñar a la iglesia lo que la Biblia enseña. Y Ramón Eliseo menciona: si miembros de otra iglesia piden ayuda a un ministro de otra iglesia, lo que más se puede dar es una dirección
conforme a la palabra para que puedan resolver lo que está pasando en su congregación. El hermano Leonel escribe nuevamente: durante la experiencia de la iglesia hay hermanos que no actúan espiritual. Lo difícil es actuar por afinidad. Y me hace acordar, yo fui predicador de una iglesia 15 años y por lo que usted está diciendo, lo mismo. Si hoy en día alguien de allá llega a mencionarme algo a mí, realmente diría lo mismo: vaya y hable con la persona que está a cargo en este momento allá. O sea, yo estuve allá, pero ahora ahí no conozco ni hermanos nuevos y todo eso. Entonces, excelente, hermano. Vamos a darle la palabra al hermano José Correa. ¿Correa o Correa? Es Correa. Gracias, mi amado hermano, por la palabra. Buenas noches a todos, muchas bendiciones. Lo que yo voy a hablar en este momento es en el amor del Señor, en el amor de nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Yo recientemente tuve una experiencia. Esto lo voy a mencionar a fin de que estemos como preparados los predicadores. Experiencias de uno y de otro nos ayudan mucho a crecer. Y pues yo le llamo pruebas con grandes propósitos de Dios. Yo estuve 7 años predicando en una obra. En esos momentos, a principios no había fondos, no había patrocinador, porque hoy está de moda el patrocinador. Y en ningún momento, pues el patrocinador me dijo algo porque no crecía la iglesia, porque era una obra realmente de corazón duro, por decirlo así. Muy rebelde. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, había un patrocinador, dejó de patrocinar y su servidor siguió trabajando, y con mi trabajo, con esas bendiciones, pues se logró mantener la congregación. Al final vino otra congregación y me ofreció una ayuda económica que no fue muy mala, y al final pues me relevaron y ya hay que estar preparados para esto, mis amados hermanos. Actualmente, pues yo estoy como en el aire. Lo que hice fue ir a pedirle a otra congregación que me admitieran para poder ayudar como predicador o en lo evangelismo, lo que sea necesario. Más sin embargo, todos sabemos que los ancianos solo tienen su administración como pastores en la congregación a la cual pertenecen, no en otra congregación, porque se tiene la autonomía. Bueno, ¿qué pasó? Hermano Fausto Piña, lo felicito. Un tema excelente, porque ¿qué es lo que pasó con mi relevo? La iglesia se vino abajo. De este tiempo en la pandemia, recordemos que muchos miembros se han enfriado y se han alejado de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? De 30, 35 a 50 que me estaban llegando cuando su servidor estaba. ¿Qué pasó? Hoy ellos lo están llegando 8. A los que estaba preparando les quitaron los privilegios. Entonces, lo que dijo el hermano Fausto Piña es bien interesante. En vez se destruye. Lo que alguien construye, otro viene y lo destruye. Lamentablemente una historia, para mí pues un privilegio que Dios me está dando en este momento con esta experiencia. Entonces, la pregunta es, ya haciendo la pregunta, ¿un patrocinador puede quitar a un predicador? En mi caso personal, un patrocinador suspendió la ayuda, pero nunca dijo, quitemos al hermano José Correa de esta obra. Yo continué. Hermano Fausto Piña, muchas gracias y abrazos para todos y bendiciones. Bien, su pregunta es interesante, hermano, y hubiese pensado antes yo también esa pregunta. Mire, cuando hay un acuerdo, hablamos de evangelista, la iglesia patrocinadora y la iglesia que surge producto del trabajo del evangelista, todo va a depender del acuerdo que hicieron con la iglesia patrocinadora. Porque la Biblia plantea también lo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si cuando la iglesia que le patrocina, en este caso los ancianos que hablan con la persona, le dicen, usted es un empleado nuestro, usted es un servidor nuestro, cuando querramos lo quitamos. Entonces, si ese fue el acuerdo,
entonces ellos tienen el derecho, porque si te dice que sí, fue un acuerdo, y ya que cuando dice un sí, sí, o no, no. Ahora, cuando no es así, entonces las iglesias patrocinadoras deben ayudar a la persona, pero en caso de que no estén conformes con su trabajo, pues le pueden quitar sostenimiento, pero no necesariamente quitarlo de la iglesia, porque ese es el trabajo, ese fruto es su trabajo, ¿sabes? Pero eso va a depender del acuerdo que se haga. Eso depende del acuerdo que se haga primero, por eso es bueno porque a veces uno tiene necesidades económicas y le ofrecen dinero a uno rápidamente y uno se mete sin pensar mucho bien la situación y acepta todo. Y después cuando viene el conflicto, entonces, pero ¿y qué pasa? Bueno, que no se aclaró bien el asunto. Entonces hay que aclarar. Me van a dar dinero, me van a patrocinar la obra de ustedes, pues mía la obra. La obra es del Señor, pero está hablando del trabajo que se va a hacer, lo voy a hacer yo, pero con la ayuda de ustedes. Si no tengo el dinero, no voy a poder comer, no voy a poder hacer la obra. Entonces, es necesario que ustedes me ayuden. Ok, pero ¿cuál es el acuerdo que vamos a hacer? Vamos a escribirlo, vamos a quedar claro. Para yo saber, el día que ustedes no estén de acuerdo, pues ustedes me quitan a mí y ponen otro. Si es que ustedes me ayudan a mí, entonces para hacer la obra, entonces la obra que estoy haciendo, si me quitan la ayuda, ok, bien, pero no me pueden quitar la obra, porque es parte de mi trabajo. Siempre es bueno aclarar eso. Nunca... Amén, hermano. Hermano, Gracias. también te quiero agregar, hermano, perdone. En este caso, este siervo no tuvo ningún pecado, no estoy en pecado. No había problemas en la congregación. Recordemos que la congregación es la máxima autoridad y todas las cosas se hicieron a espaldas de la congregación. Entonces, solo os comento esto para asuntos de experiencia para todos mis amados consiervos que están presentes en este lugar. Gracias y muchísimas, que Dios me les bendiga grandemente en nombre de Jesús. Amén, hermano, gracias. Tenemos ahora el hermano de, creo que Colonia Miramontes, me parece, que también tiene la mano levantada. Hermano Mauricio Hernández. Gracias, hermano. Sí, realmente un tema por demás muy interesante, ¿verdad? De mucha reflexión. Pienso que es un tema que como siervos del Señor debemos de analizarlo con mucha súplica al Señor, porque es un tema por demás que tiene muchas aristas en las cuales se deben de reflexionar. Yo quiero compartir solamente un comentario sobre lo que nuestro Señor Jesucristo encontramos en Lucas, capítulo 22, versos 24 en adelante, donde se habla precisamente cuando los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor entre ellos. ¿Sí? Y Jesús pues instruye a los discípulos y nos instruye ahora a nosotros con las mismas palabras, porque este es un tema que tiene que ver con el tema de la autoridad y es un tema que tiene que ver también con la autonomía. Y muchas veces la autonomía y la autoridad están relacionadas, pero dice la Escritura, dice que se suscitó entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así entre vosotros. Antes, el mayor entre vosotros, hágase el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La autoridad está basada en la humildad del siervo, en reconocer que cuando Dios pone a hombres al frente de una obra es porque los está haciendo siervos, no dueños de la obra, sobre la obra. Ellos son servidores de Cristo y por eso el término consiervo significa que todos mis hermanos que están en la misma congregación
todos servimos al mismo Dios. Nadie sirve al otro, pero en el carácter de siervo, Dios nos llama a que veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Estamos llamados a servir y no a tener posiciones de autoridad sobre los hermanos en la iglesia. Me parece a mí, es algo que siempre me ha llamado a mí fuertemente la atención en el tema del liderazgo, ¿verdad? Y es lo que muchas veces destruye las iglesias, porque no hemos logrado comprender muchas veces como siervos del Señor lo que significa cuando Dios nos pone una responsabilidad en una obra. Somos llamados a servir, ¿sí? Y el consiervo significa que aún dentro de otras iglesias, un ministro de una iglesia con otro ministro de otra iglesia tienen la misma autoridad, la misma responsabilidad en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero decir algo al respecto. Es bonita la presentación, lo que acaba de decir el hermano, pero eso no es bíblico. Hemos introducido muchos criterios que son humanos dentro de lo que es la iglesia. El hecho de ser siervo, servidor, ¿verdad? No alija lo que es la autoridad. El apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios 13:10, dice que Dios le dio autoridad no para destruir, sino para edificar, pero habla de autoridad. El apóstol Pedro plantea en 1 Pedro 4:11, en la segunda parte, dice, si alguno ministra conforme a la autoridad que da Dios o el poder que Dios da. El apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, exhorta, reprende con toda autoridad. Cada ministerio tiene una autoridad. No existe, y creo que planteé eso, no existe la igualdad cuando se habla de ministerio. Por ejemplo, una iglesia tiene 10 miembros y está el predicador. Los 9 miembros no son los que tienen la autoridad. La autoridad lo tiene el evangelista que está en esa iglesia. Eso es lo que la Biblia plantea. Segundo, cuando esa iglesia tenga 50, 60 miembros y tiene ya ancianos, y tiene 2 ancianos, los que tienen la autoridad máxima son los ancianos. Pero hay otros que tienen autoridad también, como son los evangelistas, como somos los maestros, como son los diáconos en sus respectivos ministerios. Los miembros no ejercen potestad sobre los ancianos o sobre los ministerios. Eso es como poner la carreta por delante de los bueyes, ¿verdad? O del caballo. Quien dirige la iglesia es Cristo. Cristo no pide en la iglesia que que si estamos de acuerdo, consenso, que sea cosa. Él manda, él dice y eso es lo que va. El evangelista tiene el derecho de enseñar y tiene autoridad de parte de Dios. El anciano también, el diácono también. Entonces, hay un problema, y explicaba eso en la primera pregunta, de que ¿quién tiene la autoridad? No es la asamblea, no es la iglesia que tiene la autoridad, bíblicamente hablando, eso se ha inventado realmente. La autoridad tienen las autoridades de la iglesia, los ministerios. Lo que pasa es que vivimos en época donde la democracia política ha ejercido democracia en los clubes, en instituciones sociales, y eso también se ha llevado a las iglesias. Pero eso es mundano, eso es opinión. No fue así en el primer siglo y no debe ser así en el siglo XXI. Gracias, hermano. Y en un momento yo tuve una situación exactamente como usted la menciona. Estaba a cargo de la congregación. Llegó una persona con muchas ideas y muchas cosas, pero llegó un momento que yo no sabía cómo decidir, si hacerlo por voto popular o con este hermano que estaba llegando, o no sabía qué hacer. Entonces llamé a un anciano, pues una persona de otra iglesia, y le dije, oye, no sé qué hacer. Y que fue la persona que no que me evangelizó, pero me discipuló. Pero cuando él formó la iglesia donde yo estaba, tenían lo que llamaban la reunión de varones. Entonces resolvían las cosas con los varones, ¿no? Entonces este hermano al que yo le estaba diciendo, le dije, bueno, no sé qué hacer, si con reunión de varones o con democracia. Entonces me dice él, mira, la reunión de varones fue un error que nosotros cometimos. Cuando plantamos esa iglesia,
fue un error porque realmente se tomaban decisiones entre varones que a veces no tenían ni madurez, no sabían para dónde iban y todo eso. Conclusión, básicamente el hermano me dijo, en este momento usted es el que está a cargo de la congregación, usted es el que tiene que tomar las decisiones. Y no puede, o sea, lo que estaba mencionando, esto no es una democracia. O sea, usted realmente es el que tiene la sabiduría y que el Señor lo ayude y lo instruya. Excelente tema, dice el hermano que era hasta las 12:20, queda un minuto. Aquí hay otros comentarios. Si es deber nuestro advertir a la iglesia sobre hermanos que están en un mal comportamiento, lo pregunto por lo que hace Pablo en 1 Corintios 5 con Himeneo y Alejandro, en 1 Timoteo, o bien así como vemos con Diótrefes, según Juan. Eso fue el hermano Cristian Munguía. Braulio Méndez, y voy a leer estos dos mensajes de una vez. Muchos líderes se meten en otras iglesias comprando voluntades, de esta manera indirectamente gobiernan más iglesias. El hermano Leonel nuevamente menciona, hermano, usted en su mensaje dijo que el Señor tiene la autoridad y después la iglesia, que el siervo está bajo la autoridad de la iglesia. Ahora dice que es bajo los ancianos y evangelistas. Entonces, bueno, esa es parte de los comentarios que están ahí. No sé si quieres ampliar un poquito. Sí, dije que el siervo está bajo la autoridad de Jesucristo, que es el Señor, el amo. Entonces la iglesia está sujeta al siervo que está allí, o a los siervos que Dios puso allí, si son 3, 4, 5 están allí, a los ministeriales, que tienen ministerios. Y es obvio que no hubo contradicción. Creo que el hermano se confundió ahí en un asunto ahí sobre eso. El primer comentario lo confundí, o sea, no lo recuerdo exactamente, pero de todas maneras lo que quiero plantear es la iglesia local, cuando tenga un problema, ¿verdad? Tiene que buscar a aquellos que han trabajado en esa iglesia, porque es lo que han trabajado en esa iglesia antes, que han sido partícipe para iniciar esa iglesia, tienen autoridad, tienen preocupación, sienten por esa iglesia. Pero andar con el chisme y entrometerse, y llevan chisme allí, chisme a la otra iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia, o el otro metiendo en todas las iglesias, eso es incorrecto, eso es carnalidad. Eso no es correcto. Por eso muchas iglesias están hoy afectadas, porque estamos actuando incorrectamente. Espero un día poder tratar más sobre este particular. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bueno, hay un hermano que todavía que tiene la mano levantada, Cristian. Yo creo que sería la última intervención y enseguida pues ya pasamos ya la palabra al hermano que tiene la oración final. Hermano Cristian. De antemano les pido perdón por los lentes. Como les dije la vez pasada, estoy recién operado de mi ojo izquierdo. Hermano, tengo una pequeña pregunta. Pedro siendo anciano de la iglesia, nos escribe esto en la primera carta y a mí me llama poderosamente la atención por el tema de la autoridad. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo estoy un poco en la línea de nuestro hermano que tiene como iglesia algo ahí, el que estuvo participando anteriormente de mí. Siento que las funciones que tienen los ancianos, los diáconos, el predicador, el evangelista, son funciones como tal, pero eso no les da una autoridad. Eso no les da un señorío por encima de los demás. Entonces, mi pregunta es, si Pedro, siendo anciano de la iglesia, les manda a los demás ancianos a que no se enseñoreen, como lo decía el Señor Jesús allá en Lucas capítulo 22, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy en día? Pregunta.
Hermano, en ninguna parte el apóstol Pedro está diciendo que no tengan señorío. Es como si no tuvieran señorío. Es decir, tienen una autoridad, tienen una responsabilidad. No hay responsabilidad sin autoridad. Ahora, eso no, ellos no deben tomar eso, ellos, no exigencia hacia ellos. Y no deben tomar el anciano, cualquier que tenga un ministerio, no debe usar eso como una manera para ejercer, y decir, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy el evangelista, yo soy, no, pero sí tiene una autoridad. Ahora, no debe presentarse como en el caso de los gobernantes, que yo soy el presidente de la república, yo soy el senador, yo soy, entonces ellos hablan con una autoridad en base a eso. Pero sí realmente tienen autoridad que deben ejercerla con humildad. La autoridad con humildad, con amor, va a ayudar a que la iglesia crezca. No es enseñorearse. El concepto de enseñorearse es un concepto desmedido de lo que es el señorío, la autoridad. Pero claro, Jesucristo es el Señor, pero Jesús no se enseñorea, pero es el que manda. Los ancianos son los que mandan en la iglesia. Ellos no pueden bajo ninguna circunstancia, porque son ancianos, decir, nosotros somos los que mandamos por encima de todo. No, pero sí tienen que ejercerlo con amor, con humildad, ejercer la autoridad. Un ministerio sin autoridad no es ministerio, no tiene autoridad de Dios, no está puesto por Dios, es un ministerio de los hombres. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Hay dos manos más levantadas. ¿Qué hacemos, hermano Rigoberto? ¿Pasamos a la oración final? Hermanos, con todo mi amor y por respeto a los hermanos que se están conectando de diferentes países, hermanos, vamos a darle fin a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, hermano Fabio, por respeto a los hermanos y realmente, hermano, yo sé que hay varias preguntas. Yo lamento con todo mi corazón no poderles dar el tiempo a los hermanos, pero es por respeto a los hermanos que se están conectando. Tenemos hermanos de Chile, tenemos hermanos del Perú, tenemos hermanos de otros países donde el horario ya está bastante avanzado. Entonces, en el nombre del Señor, con todo mi amor, hermanos, vamos a hablar con el hermano más adelante, con el hermano Fausto, para ver si nuestro hermano, en un tiempo prudencial, en otra oportunidad, él nos pueda hablar del tema y los hermanos puedan comentar aún sus dudas o sus preguntas que tengan aún todavía. Así que vamos a pasar a la oración final, mis amados hermanos. Gracias al Señor, de 93 que estuvimos conectados, todavía vemos 72. Voy a dejarle el tiempo entonces en esta hermosa hora a nuestro hermano Pedro Elías Carreño desde Colombia. Nuestro hermano tiene la oración final. Hermano Pedro, le dejo el tiempo para que nos despida en palabra de oración. Oremos, hermano. ¿Me escuchan bien? Excelente, hermano. Ok, oremos. Padre, te damos gracias una vez más por esta noche. Gracias, Padre, por estar conectados en esta plataforma. Recibiendo, Padre, instrucción tuya. Gracias también por el mensaje de nuestro hermano Fausto. Gracias, Padre, porque nos enseña a ser buenos administradores, a hacer tu voluntad, a dirigir nuestras iglesias, nuestros ministerios. Te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, de discernir entre el bien y el mal y estar en comunión con cada uno de nosotros. Bendiga, Padre Celestial, a cada hermano por nombre propio, a sus iglesias, Padre, a sus ministerios. Denos un sueño preponedor, Padre Celestial, para mañana en otros países ya amaneció. Estar dispuestos, Señor, para seguir trabajando para tu obra, sabiamente, pidiéndole al Señor que nos conduzca en el buen camino para tener buenas relaciones con nuestros consiervos, con nuestros líderes, con nuestros pastores, con nuestros ancianos. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a ser cada día más humildes, Señor. Gracias, Señor, por este momento y llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Quédate con nosotros y es en tu Madre Jesucristo que estamos orando, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.
Muchas gracias, mi hermano Pedro. Hermano, puede Gracias, hermano conectar su Fausto. micrófono para que usted se pueda despedir de todos los hermanos.